La primera pregunta es, aplica el sistema de reglas Boole al siguiente CSP. Tengo una restricción, no x igual a y, y tengo los dominios x en 0 y y en 0. Entonces uno va a mirar las reglas que hay en el sistema Boole. Estas eran las reglas que había. Recuerden que estas reglas eran una abreviación de decir, o sea, ellos abrevian x igual a 1, pero lo que quieren decir es intersecte el dominio de x con 1. O dicen y igual a 1, que es intersecte el dominio de y con 1. ¿Cierto? Eso es lo que significa eso. Entonces aquí miremos, como el CSP tiene una regla no x igual a y, ¿cuáles se podrían aplicar? Las únicas posibles son esta, o esta, o esta, o esta regla, que todas dicen que tienen que tener no x igual a y. Pero esta se aplica con x igual a 1, pero no x no es 1, entonces esta no se puede aplicar. O esta con y igual a 1 tampoco se puede aplicar, pero esta con x igual a 0 sí se podría aplicar. Y entonces, ¿qué dice que haría como resultado? Coger el dominio de y e intersectarlo con 1. El dominio de y es 0. Si lo intersecto con 1, queda vacío. Entonces, la solución daría, y además en estas reglas, se quita la restricción, se desaparece la restricción. Entonces, desaparece la restricción, x queda en 0 y y en vacío. O sea, daría este de aquí abajo. Pero de pronto podría aplicar también la regla con y igual 0. Porque y es 0. Entonces, lo que haría es intersectar el dominio de x con 1. Si intersecto el dominio de x, que es 0 con 1, me daría x vacío. Pero aquí no está esa opción. Entonces, pues no está esa opción. Las otras son, se obtiene un CSP fallido, es cierto, porque se obtiene y en vacío. Y un CSP fallido es donde hay una variable con dominio vacío. ¿Cierto? Se obtiene un CSP donde no se puede aplicar el CSP. Ah, no, que no se puede aplicar las reglas Boole, es falso, porque sí se pueden aplicar. Y se obtiene un CSP donde dice que no hay este y es vacío, no, x igual a 0 no se desaparece. En ese caso, se desaparecería en el caso en que x fuera vacío, pero eso no está aquí. Entonces miremos qué dijeron ustedes. Tan, tan, tan. La mayoría contestaron que daba un CSP fallido, que daba este, pero alguno contestó este de y en vacío, pero a ese no se llega, porque en la regla no dice que haga nada sobre x, entonces el dominio de x no puede desaparecer. Y esto de que no se puede aplicar el CSP ya está cerrado bajo la aplicación de Boole es falso, porque tiene que lo aplicamos varias veces. O sea, lo aplicamos una vez, no x igual se puede aplicar dos veces. Se puede aplicar con x o con y. Luego no estaba cerrado bajo la aplicación de la regla, luego esta respuesta, pues está equivocada. El segundo dice, aplique el sistema de reglas Boole al siguiente, x y y igual a z. X entre 0 y 1, y es 0, 1 y z es 0. O sea, z es igual a 0. Entonces, la restricción que hay es x y y igual a z. Entonces, ¿cuáles de estas se pueden aplicar? De la regla AN1 a la regla AN6. Entonces, la regla AN1 dice que x debe ser 1 y y igual a 1 para poder aplicarla, que no es cierto. Que x igual a 1 y z igual a 0 para poder aplicarla, que no es cierto. Que y es 1 y z igual a 0 para poder aplicarla, que no es cierto. Que si x es 0, no. Que si y es 0, tampoco. O que si z es 1, pero z es 0. O sea que realmente no se puede aplicar ninguna de estas 6 reglas. Entonces, ninguna de estas 6 reglas se puede aplicar. O sea, no se puede aplicar. Exacto. Y si el CSP inicial es hiperarcoconsistente, ¿qué significa? Que tengo una regla con 3 variables y no se puede podar más. No se puede aplicar ninguna de estas. Luego, sí es hiperarcoconsistente. Esta no, porque es el contrario de esta. Fallido no es esto. O sea, esto no da un CSP fallido. Aunque, no, y además tiene solución. Y un CSP resuelto tampoco da porque no se puede aplicar la regla.
Miremos qué dijeron ustedes. Que no se puede aplicar, solo el 18%, que el inicial es de prioridad consistente, sí. Uy, pero casi todos dijeron, o más, harto, 41%, que teníamos un CSP resuelto. Recuerden que un CSP resuelto es un CSP donde cualquier combinación de valores del dominio de las variables que hay ahí es una solución. Pero aquí, si usted coge x igual a 1 y y igual a 1 con z igual a 0, eso no es una solución. Luego no podemos decir que este CSP está resuelto porque hay una combinación de uno de aquí con uno de aquí con uno de aquí que no da. De hecho, hay varias combinaciones. Si hago 0 con 1 con 0, tampoco satisface. O si hago 1 con 0, tampoco satisface. Y si hago 1 con 1 con 0, tampoco. 0, 1, sí, 0, 1, 0. Ah, perdón. Ah, no, 0, 1, 0 sí satisface, tienes razón. Y uno, no, la que no satisface es, solo hay una, 1 con 1 con 0. ¿Cierto? Entonces, esa no satisface, por lo tanto, este no es un sistema, no es un CSP resuelto. Pero casi, muchos contestaron esto, 40%. Entonces, ojo, ese CSP no estaba resuelto. Siguiente. Aplique el sistema modular este. Aquí tengo ya dos, x y y igual a z, x o y igual a z, x en 0, 1, y en 0, 1, z en 0. Entonces, ¿cuáles podría uno aplicar? Entonces, las de AND no se pueden aplicar, porque acuérdense que esto con estas no se puede aplicar, luego no se pueden aplicar. Las del OR, X o Y igual a Z. X o Y igual a Z dice que si Z es 0, aquí está, si X o Y es Z y Z es 0, entonces hay que intersectar el dominio de X con 0 y el dominio de Y con 0. Entonces, esa sí se puede aplicar. Habría que intersectar el dominio de X con 0, o sea, quedaría X igual a 0, el dominio de Y con 0, o sea que Y daría igual a 0. Eso dice esa regla, ¿cierto? Si X o Y es igual a Z y Z es igual a 0, entonces los dos tienen que ser ceros. Listo. Entonces X con 0 y Y con 0. O sea que sí pudimos aplicar la regla. Sí pudimos aplicar la regla primero. Entonces, al final se obtiene un CSP fallido. No, se obtiene un CSP resuelto. Queda X igual a 0, Y igual a 0. Esta regla se desapareció, eso sí. Porque las quita, queda solamente X y Y igual a Z. Ah, no. Queda X y Y igual a Z. Ah, ahora me queda X en 0, Y en 0, Z es 0 y X y Y igual a Z. Entonces ahora ya puedo aplicar una de estas de X y Y igual a Z. Porque dice si X y Y igual a Z y si X es 0, entonces Z es 0. Ah, pues ya está. O si X y Y igual... quedó bien. Es resuelto, pero porque la segunda restringido. Es resuelto. A ver, volvamos. Aplicando la regla, esta restricción va a desaparecer de aquí. Va a quedar solo esta. Pero este dominio va a quedar X en 0 y Y en 0. Y ahora ya no puedo aplicar más reglas. O mejor dicho, la regla que puedo aplicar no me hace nada más. Porque no, me puedo hacer Z0, pero es lo mismo que ya está ahí. Entonces, me queda una restricción con unos dominios en que cuando aplico la regla que puedo aplicar, da lo mismo. O sea que ya quedó cerrado bajo esa regla. Segundo, el CSP que queda resuelto porque cualquier combinación de esta X con esta Y con esta Z es una solución de este. Porque solo queda 0, 0 y 0. Luego es resuelto. Es hiperarco consistente. El CSP final es hiperarco consistente porque me queda con una restricción de 3 que ya no se puede podar más. Al final me queda esta, no. La restricción X y Y igual a Z. Un minuto, X y Y igual a Z. Si la aplico, desaparece. Sí va a desaparecer. X igual a Y, X y Y igual a Z va a desaparecer porque la puedo aplicar
y aunque los dominios no cambian, sí desaparece esta restricción. Entonces me va a quedar esta de aquí. El CSP final es hiperconsistente, sí, porque no hay ninguna restricción de 3 que falle ahí. Al final no me queda, esta no me queda, esta tampoco me queda, luego no puedo escoger a este. El CSP inicial está cerrado, no, porque la pude aplicar. El CSP inicial es hiperarcoconsistente, no, porque me tocó podar. El CSP final no es hiperarcoconsistente, no, porque sí es hiperarcoconsistente. Yo creo que esas dos son las que quedan correctas. Falta la C, profe. La que el inicial no es hiperarco-consistente. Ah, sí, señor. Tienes toda razón. Tienes toda razón. Gracias. Entonces miremos. El CSP inicial no es hiperarcoconsistente. El CSP final es hiperarcoconsistente. El CSP que queda es resuelto. Y al final queda este. ¿Sí me quedaron 4? Me faltó una. No, están las 4. ¿Cuál es? Aquí, ojo, que alguien puso que era fallido, pero no era fallido. Varios escribieron. Varios escribieron esto, pero no se dieron cuenta que estas dos restricciones desaparecen. O sea, fíjense que es importante ver que hay reglas que podan los dominios solamente, las restricciones siguen ahí, y hay reglas que podan los dominios y las restricciones desaparecen. ¿Por qué aquí desaparece la restricción? Porque una vez usted poda el dominio a esto, usted asegura que la restricción se va a cumplir. Por lo tanto, la puede quitar porque ya sabe que se va a cumplir. O sea, en este de abajo, las soluciones son equivalentes a las de este de arriba, en las que todavía no sabía que se iba a cumplir, pero aquí abajo sí. Entonces la puede quitar y ya no sigue podando porque esa restricción ya se cumplió. Y en todas estas restricciones de booleanas, la restricción que se aplica desaparece. ¿Listo? Segunda. Vamos a dejar de grabar.